Ahora presentamos Verdades que Transforman con el pastor Alfonso Santiago de la Iglesia de Dios Pentecostal en el 6305 East Hilton Avenue. Verdades que Transforman. Verdades que Transforman es auspiciado por la Iglesia de Dios Pentecostal en la Hillsborough Avenue, una iglesia sanadora de almas, ubicada en el 6305 al este de la Hillsborough Avenue, con sus teléfonos 622-7621 y el 685-6920. Vamos a la poderosa palabra de Dios con ustedes, el reverendo Alfonso Santiago. Amén. Saben que hace ya algunos meses hemos venido hablando sobre este tema de la oración, y específicamente sobre la oración verdadera o la oración del Padre Nuestro, que es la oración que enseñó Jesús a los judíos y luego en el capítulo 11 de Lucas lo enseña a sus discípulos. La misma oración, pero no exactamente las mismas palabras, de manera que el primer objetivo en tu oración es manifestar la gloria, el poder, la gracia y la santidad de Dios. Recuerda que la oración es más acerca de Dios que acerca de ti. Es mucho más para impresionarte a ti con Dios que para impresionar a Dios contigo y con tus ruegos y con tus necesidades. Primero es su nombre, su gloria y su reino y su voluntad, y luego entonces viene el dame el pan nuestro, el perdona mis pecados y el líbrame de la tentación. Ese es el orden y ese debe ser la forma en que nosotros nos dirigimos a Dios en oración. Hace un tiempito atrás hemos estudiado la primera parte de la frase santificado sea tu nombre. Y dijimos que al mencionar el nombre de Dios, esto no solo significa la palabra Dios, o Jehová, o Jesús, o cualquiera de sus nombres, sino que cuando tú invocas el nombre de Dios, liberas todo el carácter, los atributos, la gloria, el poder y el señoría que acompaña su nombre. Y hablamos de los diferentes nombres de Dios y lo que significan. Pero hoy yo quisiera hablar sobre lo que significa santificar su nombre. ¿Qué tú le estás diciendo a Dios cuando tú le pides a Él que santifique su nombre? Bien, la palabra santificar viene del griego hagios y esta del pronombre hagias, que significa santo. Santo sea su nombre. Hagios es una palabra que no se usa en el griego secular, pero sí en el griego sacro o bíblico. Y tiene dos significados. Hagios o hagias puede significar convertir algo de ordinario en algo extraordinario, o hacer de una cosa común algo no común al ponerlo en contacto con algo que es no común o extraordinario. Por ejemplo, eso es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1, 15, 16, cuando dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Significa que nosotros no éramos santos, pero al estar en contacto con uno que es santo, podemos ser hechos santos. Ahora, cuando decimos santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Dios: Señor, como tú no eres suficientemente santo, yo te voy a hacer santo con mi oración. Claro que no, porque nosotros no podemos hacer más santo a Dios, porque ya eres un Dios 3 veces santo. De modo que nuestra oración y nuestra petición, santificado sea tu nombre, no lo hace a Él más santo. Ahora, el otro significado de la palabra santo es tratar algo o a alguien como sagrado, considerar a algo o a alguien como separado, respetar, estimar, tener en cuenta a algo o a alguien como separado. En otras palabras, en el caso del hombre es hacer a algo santo. En el caso de Dios es tratarlo a Él como santo. Por lo tanto, cuando tú dices santificado sea tu nombre, tú no estás haciendo a Dios más santo, sino que tú le estás pidiendo que Él se revele a sí mismo con la santidad y la gloria que tú le reconoces. O sea, tú tienes que reconocer que Él es un Dios santo.
Y cuando tú le dices, santificado sea tu nombre, tú le estás pidiendo que se revele a ti con la gloria y la santidad que tú le reconoces a Él. Porque tú le oras y le pides que santifique su propio nombre en ti y en los que están alrededor de ti y en el mundo entero. Tú le dices, oh Dios, revélate a mí y al mundo como lo que realmente tú eres, un Dios 3 veces santo. Y eso es una petición genuina y legítima. La idea de hagios es de algo diferente, de algo que no es común y ordinario. No todo el que es diferente es santo, pero todo el que es santo es diferente. Repito, no todo el que es diferente es santo, pero todo el que es santo es diferente. Ya no se puede hacer nada, les dijo el galeno. La enfermedad de su hijo no tiene remedio. Solamente un milagro le puede salvar. La medicina de hoy día no puede hacer más. No se preocupe, doctor, conocemos a alguien que derramó en una cruz por nosotros su sangre. Parece buen amigo, no existe imposible. El que le pide con fe de seguro recibe. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es tener confianza en lo que no se ve. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es poner la carga en las manos de el hombre de Nazaret. En una cuna blanca de aquel sanatorio, un recién nacido llamado Gregorio se aferraba a la vida dando bocanadas, heredero de un sida que le devoraba. La madre falleció hace un mes de lo mismo, pero antes de morirse le dijo al oído: no se preocupe por nada, querida enfermera. Jesús no va a dejar que mi hijo se muera. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es tener confianza en lo que no se ve. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Toda una cuestión de fe, es poner la carga en las manos de el hombre de Nazaret. Es cuestión de creer aunque no lo pueda ver, es saber que el milagro que tú esperas el Señor lo puede hacer, es mirar más allá de las cosas invisibles, entendiendo que con Él todo puede ser posible, y rendirse pidiendo de rodillas a Jesús, que en medio de las tinieblas nos alumbre con su luz, es creerlo aunque por encima no se vea, porque nada es imposible para todo aquel que crea. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, toda una cuestión de fe. Un sacerdote llegó a darle los santos óleos a un paciente de cáncer de aquel sanatorio. Le cuento, padre, que anoche Cristo vino a sanarme. Me liberó de la muerte que venía a buscarme. My scripture is Romans 8:28. All things work together for the good for those who serve and love the Lord. And now El hombre de Nazaret. Es cuestión de creer aunque no lo puedas ver, es saber que el milagro que tú esperas el Señor lo puede hacer, es mirar más allá. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, que mas tenga la vida eterna. One way to heaven. El hombre de Nazaret.
terminando ya. Gloria. En 5 meses, con la ayuda del Señor, estamos listos. Amén. Amén. Es cuestión de creer aunque no lo puedas ver. Es saber que el milagro que tú esperas el Señor lo puede hacer. Es mirar más allá de las cosas invisibles, entendiendo que con Él todo puede ser posible. Es rendirse pidiendo de rodillas a Jesús, que en medio de las tinieblas nos alumbre con su luz. Es creerlo aunque por encima no se vea, porque nada es imposible para todo aquel que crea. Es una cuestión de fe. Todo una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Todo una cuestión de fe. Un sacerdote llegó a darle los santos óleos a un paciente de cáncer de aquel sanatorio. Le cuento, padre, que anoche Cristo vino a sanarme. Me liberó de la muerte que venía a buscarme.